Tendrá Rubeño. Rubeño espera por Resistencia o Cerro Porteño. Ingresan los protagonistas en Villarrica. Esto arranca Freddy. Va a actualizar el árbitro Juan López. Mueve la pelota Derlis. Aquino, ya está en marcha el duelo entre 12 de octubre y Guaireña aquí en el Parque del Guairá. Rebote para Jefferson. Torales corre. Marca muy bien. Prieto, buena pelota. Allí está el intento. Le va a pegar el remate al arco. Golazo. Gol del 12 de octubre. Kevin Salinas tomó el balón, se metió al área, eludió rivales. Él es diestro, me queda para la zurda. ¿Qué importa? Dice el 6. Golazo del 12 de octubre. El partido está roto, lo gana la visita 1-0. El 12 de octubre con el gol de Kevin. O no, también, hay que ver. Se cerró un poquito. El que cambió es Guaireña. Gol de Guaireña. Jefferson Torales, cuando aparecía el cambio, cuando estaba haciendo silencio para escuchar a la colega Dayana Barrios que estaba dando con la voz del estadio. ¿Quién ingresó? Aparece Jefferson. Él ingresó al área y remató arriba, potente, inatajable para el portero Solari. Paridad en el juego, 1-1 está el partido, lo hizo Jefferson. Sí, sorprendiendo absolutamente a todos. Habilitado estaba Jefferson Torales, pero recién en semifinales. Hay pelota arriba, le buscan a Jefferson, pelea Torales, intentandino, falta, penal para Guaireña. Richard Prieto encuentra la pierna de Méndez. El árbitro no duda sobre la línea, la falta. Será penal para Guaireña. Fíjate la acción, Landolfi. Aquí está la jugada, muy cerca de la acción. Y sí, es dentro del área la falta que detecta López. 46 de juego. Allí está Martín. Amarilla se la dea. Le va a pegar. Amarilla le pegó. Gol de Guaireña FC. De penal. Remate bien ejecutado por Martín. Amarilla da vuelta a Guaireña. Gana el partido. Ahora 2-1 en el último minuto del primer tiempo. Y está siendo efectivo el equipo de Guaireña. Será el 12 de octubre. ¿Y por qué no? Allí está Richard Prieto. Lanza la pelota, le queda Ivo, el rebote de Vera, cabecea el remate de Aquino. Gol del 12 de octubre. Derlis, Aquino remata. No la pudo despejar la defensa de Guaireña. Todo nace del lateral de Prieto. Allí pelea Vera. Y el rebote Aquino. La manda a guardar, empata el partido sobre 5 minutos. El equipo de Itagua, el partido está 2-2. Sale Guaireña, le van a buscar a Chaparro, está habilitado. Ojo con Chaparro, se mete allí Araujo, va a cruzar. Araujo intenta, viene el remate a liquidar Guaireña. Ahí está el disparo. ¡Gol! De Guaireña. Luis Enrique Araujo giró y remató. Parecía que se diluía la acción aquí porque se le perdió la pelota, pero encontró después. Reaccionó más rápido que Prieto. Y otra vez se pone arriba en el score. Y ya no hay tiempo. Arriba la pelota. Va a terminar el partido. Va a ganar Guaireña. El árbitro dice no va más. Terminó el partido y fue triunfo. Y Guaireña avanza en la Copa de Todos. Le ganó 3-2 en un partido que digo, en un partidazo al 12 de octubre en el Parque del Guairá.